Bienvenidos a En Busca de la Verdad. Este es el tercer episodio de esta serie, Los Decretos, Mishpatim. Si no has visto el primero o el segundo, recomiendo que lo veas, ya que en el primer video es la introducción. El segundo video habla de Deuteronomio del 1 al 4 y hoy vamos a hablar de un poquito de fundamentos y después vamos a hablar de Deuteronomio 5. Antes tengo que mencionar que, algo que nunca he mencionado antes realmente, pero tiene valor y tiene importancia. Si has encontrado algo de valor en este video, dale like y recomienda el video, envíalo a las personas que tú conozcas que puedan beneficiarse de la enseñanza. A nosotros nos corresponde ser agentes de luz, y si va a haber un cambio a la situación actual de nuestro entendimiento, si va a haber una renovación de entendimiento en nosotros y queremos ver esa renovación de entendimiento en nuestros seres queridos, debemos hacer el esfuerzo, porque cada uno de nosotros está siendo comisionado para tocar y renovar el entendimiento de cada uno de nuestros allegados. Dios habla, Dios se está revelando. Estos últimos tiempos son tiempos solemnes. Y como vemos aquí en esta imagen, Hitgalut es revelación, es una revelación o un desvelamiento progresivo. Es lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad. No es una revelación instantánea, no es una lluvia que cae y te llena en un momento del Espíritu Santo, es algo paulatino. Es entendimiento que se desarrolla paso a paso. Y Dios va quitando velos conforme vayamos nosotros avanzando en tres cosas: humildad, oración, obediencia. Humildad para reconocer que los textos que estamos estudiando, requieren de un profundo estudio. Es absolutamente necesario que nosotros empecemos a darle el peso que cada palabra tiene y que escudriñemos en los textos originales. Porque desgraciadamente las interpretaciones, las traducciones, en muchas ocasiones, no digo que en todas, pero en muchas ocasiones estorban el entendimiento. Oración es orar para que el Espíritu ilumine. Obediencia para todo esto que ha renovado nuestro entendimiento, empecemos a guardarlo y a ponerlo por obra. El cuarto nivel es conectar las visiones con la información que estamos recibiendo y hacer uso de la Torá, de la enseñanza de los profetas y de los escritos. En un momentito vamos a ver de qué se trata. Hay un mensaje que se le ha dado a las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia Menor. Pero nosotros debemos entender que tenemos que aprender del pasado y tenemos que vernos en alguna o en todas estas iglesias, compararnos. Kehilot es asamblea en hebreo. Bien, he resumido unas cuantas palabras breves de un estudio de las iglesias que tengo en el canal y he resumido unas cuantas palabras en relación a cada una de las iglesias. Por ejemplo, Éfeso. A Éfeso se le critica que ha dejado atrás su primer amor.
¿Cuál es ese primer amor? Por eso se nos insta a volver a las sendas antiguas. Y lo interesantísimo es que la palabra para antiguas en hebreo es olam. A las sendas olam. Antes de la traducción de antiguas para olam, la primera traducción es eternidad. Fíjate cómo estorban las traducciones. Que volvamos a las sendas de la eternidad es muy distinto a volver a las sendas antiguas. Y eso es lo que nos está pidiendo el texto y eso es lo que nos está pidiendo Dios. Que salgamos de Babilonia y volvamos a las sendas que nos llevan a la eternidad. Porque son sendas de eternidad. A Esmirna se le exige ser fiel hasta la muerte. ¿Fiel a qué? Hay algo muy importante. A Pérgamo se le critican sus doctrinas de Balaam y Nicolaitas. Vamos a hablar de eso. Específicamente la Nicolaita es una organización estilo corporación. Y eso es lo que vivimos en las congregaciones actuales. Corporaciones disfrazadas de asambleas. También de la idolatría y la fornicación, tanto literal como espiritual. Tiátira tolera a Jezabel, una supuesta profetisa, quien seduce a fornicación espiritual y a comer idolatría. Sardis es imperfecta en sus obras. Filadelfia, vamos a volver a Filadelfia al final. Vamos a hablar de la Odisea. La Odisea es calificada de desventurada, miserable, ciega y desnuda. Y Filadelfia, que es el mejor de los casos, tiene poca fuerza. Y tiene una puerta abierta, y esa puerta, en mi apreciación, es la puerta para salir de Babilonia. Porque es una puerta que solamente Dios puede abrir y nadie puede cerrar. Esta es una imagen de esa serie de el mensaje a las iglesias. Me resulta interesante que en dos casos, en el de Esmirna y en el de Filadelfia, Apocalipsis 2:9 para empezar, hace mención de algo muy interesante. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero realmente eres rico. Y la blasfemia de algunos que se dicen ser judíos, pero realmente no lo son, sino que son parte de la sinagoga de Satanás. En Apocalipsis 3:9, más adelante, a Filadelfia le dice: he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se pretenden ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En los dos puntos habla de pretender ser judío, pero realmente no serlo. Y la alternativa de esa alternativa en la que están viviendo es estar en la sinagoga de Satanás. O sea, por un lado tenemos ser judío o como judío, y la otra es pertenecer a una sinagoga como la de Satanás. Esos son los dos extremos. Y no estoy implicando que tengamos que convertirnos al judaísmo o que en aquel entonces se les exigiera convertirse al judaísmo, pero sí apegarse a ciertas cosas que te distinguen de aquellos que pretenden nada más y acaban siendo
marionetas de Satanás. Lo digo porque hay otro pasaje muy interesante que es Santiago 2:2. Cuando habla de cómo debe tratarse a la gente y dice en español, dice, porque si en vuestra congregación entrara un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y por otro lado entrara un pobre vestido andrajoso, ¿cómo se les debe tratar, no? Pero en nuestra traducción en español dice congregación y el texto original dice sinagoga. Si en sus sinagogas entrara un hombre con un anillo de oro, ¿qué implica esto? Pues sigamos escudriñando. Hebreos 15:21 habla de las pautas que debe seguir el nuevo creyente. Ya no estamos hablando de judíos conversos, estamos hablando de gentiles conversos. Y aún en ese caso hablamos de sinagogas. Porque Moisés, desde generaciones atrás, tiene en cada ciudad quien proclama el Evangelio en las sinagogas, todos los Shabbats. Sinagoga se refiere a congregación, y los creyentes de Yeshua, Jesús el Mesías, se reunían en sinagogas. Escuchaban la Torá y se reunían en Shabbat, en día de reposo, lo que conocemos como sábado. De hecho, el texto completo dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se están convirtiendo a Dios, sino que se les escriba que se aparten, número 1, de toda contaminación de idolatría, y eso incluye lo que ves, lo que adoras y lo que comes. Si está contaminado con idolatría. Más abajo en el texto dice lo sacrificado a ídolos. Eso incluye alimentos. Habla de mantenernos los nuevos creyentes, ¿okay? En el primer siglo, y estamos en el siglo XX, han pasado 19. Pregunta, ¿qué tan lejos hemos progresado en estos 5 requisitos iniciales? Aléjate de toda contaminación de idolatría. No puedes tener ningún ídolo. Y no puedes comer de lo sacrificado a ídolos. Y en cuanto a comer de lo sacrificado, lógicamente no puedes comer cosa que no es alimento definido por lo que la Biblia dice que es alimento. No puedes participar de fornicación. No puedes consumir alimentos que no están debidamente sacrificados y que han sido muertos y se han ahogado o asfixiado en su propia sangre. Y eso incluye a mucha de la industria de la alimentación. Solamente se pueden comer alimentos o animales limpios y que han sido debidamente desangrados para no haber muerto ahogados o asfixiados en sangre. Y lógicamente no se puede consumir nada de sangre. Consumir, alimentarse de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, en cada ciudad tiene quien predique de esto y muchas otras cosas más que se iban a ir aprendiendo paulatinamente, como hemos visto desde el principio, en sinagogas, donde se va a estudiar todos los días de Shabbat. Esa es la perseverancia de los santos, de lo que se habla en Apocalipsis 14:12, porque ellos guardan mandamientos de Dios, que hace una directa relación
a la observancia de la ley de Dios, que es la Torá, y mantienen la fidelidad del Mesías, que nos enseñó el Mesías. Y ahora vamos a hacer un paréntesis. Burton Willard Barber, 1918 a 1996. Prominente maestro americano, autor de libros que formó parte del movimiento de restauración. Una de las cosas más brillantes, en mi opinión, que él hizo es diseñar un diagrama que se llama la Iglesia en su evolución histórica. Esa imagen es esta, más algunos comentarios en amarillo. De hecho, la original es así. Pero estos comentarios son tan buenos que voy a tener que hacer un episodio específicamente tocando estos detalles. Por el momento, solamente voy a señalar una introducción y lo obvio, que si tú ya has visto algún video anterior, probablemente ya hayas escuchado un poquito de esto. Este es el origen, el primer siglo. Estos son los apóstoles y el Mesías. Y este es el camino que habríamos de seguir. Recuerda que se dice que no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Recuerdas que dice también la Escritura que no le quitemos ni le pongamos? Pues esto es lo que ocurrió. Nos desviamos y tomamos este camino. El azul corresponde a la Iglesia Ortodoxa del Este, la Iglesia Católica griega. El rojo le corresponde a la Iglesia Católica Romana. Y aquí venimos por este camino. Claro, este camino pasó por edictos y concilios. Y ahora voy a hacer acercamientos. Aquí empiezan las persecuciones de Roma. Y empiezan los edictos de Nicea 325, de Constantino 300... no sé si es 61, 81 me parece. Éfeso 431 y los otros, ¿verdad? Que vienen aquí distintos, concluyendo el concilio de Nicea en 787. Y entonces viene el camino, empieza el camino que nos desvía. Pero viene el primer despertar de la Iglesia con el movimiento de la Reformación y nace el cristianismo. Luteranos, episcopales, metodistas, ¿sí? Presbiteranos, bautistas. Y empieza el primer despertar de la Iglesia y empiezan a nacer denominaciones. Pero recordemos, sí, es un primer gran despertar, es un paso fuera de Babilonia, para volver a lo que tenemos que volver, que está aquí. Perdón. Que está aquí, sí. Que está aquí. Bien. Y la salida de Babilonia está aquí. Vamos a ver cuál es la meta. La meta es que no haya jerarquías, que sea una congregación autónoma, no una institución y no denominaciones. Que no se haya desviado ni a diestra ni a siniestra, que no le haya quitado ni le haya puesto a el Evangelio eterno,
el Evangelio completo. Ya que estamos haciendo acercamiento, voy a señalar algunas de las fechas y de las denominaciones. Empezando con el movimiento de restauración, 1611, Anabautistas, los bautistas del séptimo día, los pioneros en guardar el día de reposo. En 1671. Más adelante, en 1844, los adventistas del séptimo día. En una rama a la izquierda encontramos mucho después denominaciones como, estaba aquí arriba, la Iglesia de los últimos días, de los santos de los últimos días, 1830, y los testigos de Jehová, 1916. Más acá tenemos metodistas, los nazarenos, los pentecostales, los menonitas, por mencionar algunas denominaciones. Y en cuanto a los comentarios, solamente voy a mencionar dos. Pablo, hablando de las denominaciones. Primera de Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, un solo evangelio. También Pablo habla de solamente hay un evangelio, no que haya otro, sino que ha sido pervertido, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Acá Pablo habla de un solo cuerpo, un espíritu, como fuisteis bien llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. En el video que voy a hacer exclusivo de este diagrama, voy a hacer mención de todos los comentarios en amarillo. Pero esto nos da una clara idea del origen, de la desviación, de la reformación, de la restauración y de la meta: salir de Babilonia completamente. Si hay algunos que están acá, hay otros que están acá, hay otros que están acá, otros que forman parte de estas denominaciones, o de esta, o de esta, o de alguna otra. La meta es salir de Babilonia. Hablando de historia, hay un testigo histórico, involuntario, porque afortunadamente dejó una información muy importante, pero no era su intención. Su intención era criticar al movimiento nazareno, que son los primeros creyentes del Mesías. ¿Te acuerdas que les llamaban del camino o nazarenos? ¿Quién es este involuntario testigo? Es Epifanio de Salamina, del siglo IV. Fíjate, han pasado tantos años desde el movimiento de los nazarenos, del inicio. Este obispo del siglo IV de la línea católica romana, líder de Chipre, su obra Panarión, compendio donde se describe y combate diversos grupos religiosos que él consideraba heréticos. La relevancia que a través de sus críticas nos ha dejado registro detallado, aunque involuntario, de cómo vivían los creyentes
originales, los nazarenos. Y a manera de que profundicemos en esta descripción, date cuenta de la ceguera, como se clasifica o se califica a la iglesia de la Odisea: tibio, ni frío ni caliente, para vomitarte de mi boca, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y ni siquiera se dan cuenta de su desnudez o de su condición miserable, equivocada. ¿Qué dice el ángel? Unge tus ojos con colirio para que puedas ver claramente. La descripción que él da de la comunidad nazarena, de estos supuestos herejes, no solamente usan el Nuevo Testamento, sino que también usan el Antiguo Testamento. Lo hace sonar como una locura, y como lo hacen los judíos. Recuerda el comentario que hicimos antes: algunos que se hacen pasar como judíos pero no lo son. ¿Okay? Estos leen el Antiguo Testamento tal y como lo hacen los judíos. De hecho, no rechazan la ley, la Torá, ni la enseñanza de los profetas, ni los escritos. Por cierto, eso es Torá, Neviim y Ketuvim. Aquí arriba está. Para los estudiantes de hebreo, Torá, Neviim, Ketuvim. Sino que los reconocen, confiesan todas las cosas conforme a la doctrina de la Torá, excepto que creen en el Mesías. La única diferencia que hay entre los judíos y los nazarenos es que creen en el Mesías. Por si fuera poco, son conocedores del idioma hebreo, pues entre ellos se leen en hebreo la ley, la Torá, los profetas y los escritos. Volver a las sendas antiguas, a las sendas de la eternidad. Y se diferencian de los judíos por su fe en el Mesías, pero no están de acuerdo con los cristianos. ¿Sabes qué cristianos? Los que apostataron, los que se desviaron de la sana doctrina y que están despertando y que han salido en el movimiento de reformación, en aquel entonces, mucho antes del movimiento de restauración. No están de acuerdo con la manera en la que llevan los cristianos la doctrina, porque estos nazarenos siguen ligados a la Torá, a la circuncisión, al Shabbat y lo demás. Y la circuncisión no por conversión, sino de inicio, de nacimiento. Torá, Neviim y Ketuvim. Torá, ¿qué es la Torá? Los 5 libros de Moisés, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Profetas, los mayores y los menores, o los anteriores y los posteriores. Ketuvim, los escritos, los libros poéticos: Sabiduría, Proverbios, Salmos, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Entonces, ¿qué tienen de diferencia los judíos ortodoxos con los cristianos romanos y los nazarenos? Los judíos ortodoxos ni creen en Jesús, Yeshua, como Mesías, ni usan el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Pero se mantienen fiel a la Torá y a los profetas, guardan Shabbat y los mitzvot, los mandatos, y leen las escrituras en hebreo. Los cristianos romanos creen en Yeshua, en Jesús como Mesías, leen el Nuevo Testamento, pero no
se adhieren ni a la Torá, ni a los profetas, ni guardan Shabbat, ni mitzvot, ni saben leer las escrituras en hebreo. Los nazarenos, sí, 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 sí y sí. Recuerda que hay una perseverancia de los santos, los que deben guardar todos los mandatos de Dios y son fieles a la enseñanza de Yeshua el Mesías. Esta es la gráfica de las denominaciones. Aquí está la enseñanza de Jesús. Esto es el judaísmo. Celotes, fariseos, saduceos y esenios. El Mesías, la sana doctrina, tergiversación del evangelio, concilios. Nace la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Griega Ortodoxa, y luego el primer gran despertar, los reformadores, segundo gran despertar, los restauradores, y estamos viviendo en este momento aquí. ¿Sabías tú que el 69% del Apocalipsis, el libro de Revelación, el 69% está anclado en el Antiguo Testamento? Tiene citas, habla de cosas que están en el Antiguo Testamento. Y el 78% de la Biblia es el Antiguo Testamento, es el Tanaj. Y el 22% es el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah. Y en el centro están todas las conexiones cruzadas. 63.779 compatibles con el cristianismo romano, imagínate. Ni siquiera con el nuevo despertar de este momento. Otra manera de verlo es así: todas las conexiones que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no se pueden ignorar. Lo que nos lleva a lo que estamos haciendo: estudiar estatutos, decretos, preceptos, ordenanzas, decretos, conocer la Torah. Y Deuteronomio 5 habla de los estatutos y decretos que pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos por obra. Que conozcamos qué es un mishpatim. Los 10 mandamientos son 10 decretos y sentencias en algunos casos, porque mishpatim puede ser un decreto, una ley emitida, o puede ser una sentencia que dicta maldición o bendición según obedezcas o desobedezcas. Pero además de ser decretos, son promesas. Un decreto es algo que va a hacer o va a hacer, porque es palabra del Rey de Reyes, de Dios. Y Dios es fiel con nosotros. Y si nosotros realmente somos fieles a Él, Él concluirá la obra que ha iniciado. Y esa promesa está plasmada en estos decretos. Yo soy Jehová tu Dios, te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando se haya terminado el proceso de restauración de tu mente, ya no tendrás dioses ajenos delante de mí. Preguntémonos, ¿dónde estamos en el proceso de restauración de nuestro entendimiento? Para no tener dioses ajenos delante de Dios. No hacer escultura ni imagen de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no inclinarse ante ellas. Decreto de prohibición a la idolatría, adorar santos, dioses y vírgenes. Y peor todavía, imágenes semisatánicas como la Santa Muerte y Malverde y otra santería. Es un decreto de prohibición a la idolatría. El primero, no tener dioses ajenos delante de Dios, es un decreto de prohibición al politeísmo. La sentencia: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y como sentencia visito la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y aborrecen mi Torá. Dictamen de maldición hasta la tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia, sentencia de bendición a los que guardan mis mandamientos. Siguiente decreto: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente a el que tome su nombre en vano. Lo mismo, sentencia de maldición: no dará por inocente, dictará sentencia de culpabilidad y por lo consiguiente una sentencia de maldición a quien tome su nombre en vano, es decir, quien manche su reputación. Y luego viene el cuarto mandamiento, que es un mandato de testimonio. Se llama edut, porque testifica. A diferencia de un decreto común o de los otros, este mandato es un mandato de testimonio. Testificamos cada vez que guardamos el Shabbat. Guardarás el Shabbat, el día de reposo, para santificarlo, como Jehová tu Dios te lo ha ordenado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni siquiera el extranjero que vive dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva también como tú. Recuerda que fuiste siervo en tierra ajena en Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte y con brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de Shabbat. Mandato de testimonio. Siguiente decreto: honra al padre y a la madre, como Jehová tu Dios te lo ha mandado. Sentencia de bendición. Más bien, voy a usar la palabra sentencia cuando es maldición y dictamen de bendición cuando sea bendición. Dictamen de bendición. Prolongarás tus días y te irá bien en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Decreto de prohibición: no cometerás adulterio. Decreto de prohibición para robar: no hurtarás. Decreto para no mentir: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Decreto de codiciar: no codiciarás ni a la mujer de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Estos son los decretos y un mandato de testimonio, así como sentencias de maldición y dictámenes de bendición. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que cumplir la letra de la ley y el espíritu de la ley, porque eso es lo que dice Jesús, Yeshua, en Mateo 5:21. A menos de que nuestra justicia exceda la del fariseo y el escriba, no habrá lugar en el reino. Por lo tanto, en el versículo 21 de Mateo 5 dice: tú escuchaste que se dice no matarás, y cualquiera que matare sería culpable de un juicio. Pero yo les digo, vayan más allá de la letra de la ley. Guarden la letra, pero también guarden el espíritu, porque quien se enoja con su hermano es culpable para juicio. Y cualquiera que lo llame necio a su hermano también será culpable ante el concilio. Este es el estándar con el que se nos va a juzgar la Torá en su letra y en su espíritu, para que nuestra obediencia exceda a la del escriba y el fariseo. Cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y primero reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa es una manera
de exceder la letra de la ley, la justicia del escriba y el fariseo, y cumplir el espíritu de la ley. En cuanto al adulterio, lo mismo. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Y yo les digo que el que ya vio a la mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ese es el espíritu de la ley. Otro, el divorcio. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, si repudias a tu mujer y no ha sido por causa de fornicación, haces que ella adultere. El espíritu de la ley. Juramentos. Que tu sí sea sí y que tu no sea un no. Siempre, a pesar de cumplir o por encima de cumplir la ley de la letra de la Torá, de no perjurar, de cumplir tus juramentos ante Dios, más allá en el espíritu de la ley, que siempre tu sí sea un sí y tu no sea un no. Y lo mismo en los versículos del 38 al 48. Amar al enemigo, bendecir al enemigo, no provocar conflictos. Eso es obedecer la letra de la Torá y la ley y el espíritu de la Torá. En esta ocasión nos excedimos de nuestro tiempo común y acostumbrado, pero había mucha información que teníamos que cubrir. Y creo que tiene mucho sentido ahora la perfecta relación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y por qué es que nosotros podemos y debemos exceder en obediencia al escriba y al fariseo. Recuerda, dale like, haz comentarios, haz preguntas si las tienes. Todas son bienvenidas. Y comparte el video. Comparte el video, que es tu responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a tus seres queridos, que yo no conozco.